piensa para esta Navidad? ¿Pavo? ¿Pavo o cordero? ¿Qué piensan para esta Navidad? ¿Pollo o cochinillo? A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿qué piensas para esta Navidad? ¿Pavo o cordero? Escucha respuestas. ¿Pollo o cochinillo? ¿Qué pensamos en esta Navidad? ¿Qué pensamos en esta Navidad? El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice de esta manera: Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, exclamó, y señalando a Jesús dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, y cómo este texto de alguna u otra forma nos dice que nosotros en Navidad miramos mal, que de alguna manera nosotros en Navidad pensamos mal, y la esencia de la Navidad se pierde, diríamos, en lo secundario de las celebraciones de fin de año. Juan dice: miren al Cordero de la Navidad. Y así he titulado la predicación de esta mañana: el Cordero de la Navidad. Sin embargo, el Cordero de la Navidad ha sido desplazado por el pavo relleno navideño. ¿No es verdad? El Cordero de la Navidad ha sido desplazado por el cochinillo asado. A veces el cordero desplazado por un pernil de cerdo. Ya está. El Cordero de la Navidad desplazado por el pollo relleno. Él dice: miren al Cordero. No dijo, por favor preste atención al texto, dice, Juan el Bautista no dijo: mírenme, mírenme a mí. Él pudo decir: mírenme a mí que yo soy el que está abriéndole camino a él. No porque es que es una cosa el que abre camino y otra el que es el camino. Y por eso él dice: no, miren el camino. Mírenme a mí que soy con quien se cierra el ciclo de profetas, por favor. Podría decir Juan el Bautista: mírenme a mí, que después de mí no va a haber otro como yo. Él pudo quedarse y decir: hey, aquí estoy, mírenme a mí, porque ustedes no saben quién soy yo. No, mírenlo a Él, el Cordero de Dios. Sin embargo, nosotros hacemos una invitación tan diferente por estas temporadas, porque nosotros somos de: miren los juegos pirotécnicos que se están presentando en determinado lugar. ¿No es cierto? Nosotros por esta temporada más bien lo que decimos es: hey, vamos y miremos la iluminación de la ciudad. Pero nos acordamos que no nos pusieron iluminación este año. Miren los regalos que me dieron. Miren el estreno del 31. Miren el carro que me acabo de comprar. Miren los regalos que voy a dar. Miren lo que voy a hacer el fin de año. Miren los tiquetes de mis vacaciones. Y en eso se convirtió la Navidad. En mirar. Venga, miren las decoraciones de mi casa. Venga, miren la cena que nos hemos preparado para mañana.
Pero alguien en el Evangelio dijo: miren al Cordero de Dios. Señaló a Jesús como el Cordero. Lo dijo en público. Y lo escucharon los fariseos, los escribas, los judíos, que allí estaba. Pero señaló a Jesús: ese es el Cordero. ¿Acaso tenía Jesús cara de cordero? ¿Acaso Jesús olía a cordero? ¿Tenía piel de cordero? No, no, de ninguna manera. Pero para poder entender mejor esta afirmación, nos tenemos que ir un poco atrás de la historia y darnos cuenta que en el texto hay una mezcla entre el símbolo y la historia. Esa mezcla ahí en ese texto: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese auditorio inicial entendió perfectamente de qué se trataba. Y seguro que para muchos fue una blasfemia. Para muchos es una osadía que este hombre, que se las da de profeta, diga que este ahora es el Cordero. Los judíos entendieron. Nosotros seguramente no entenderíamos tan fácilmente ese simbolismo, pero tiene historia. Y yo quiero solamente que nos vamos un poquito atrás de la historia para entender de qué se trata el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, pueblos y naciones tenían una diversidad de dioses: el dios del viento, el dios de las tempestades, el dios sol, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios del ganado. Muchos dioses. Pero todos esos dioses eran muy poco benevolentes, muy poco bondadosos. Esos dioses en la antigüedad no eran tan buenos realmente. Esos dioses de la antigüedad parecían tercos, parecían ser obstinados, parecían ser caprichosos, parecían que disfrutaban el dolor humano. Así que ellos creían que esos dioses se airaban con mucha facilidad. Entonces lo que hacían era llevarles ofrendas. Y sí, les llevaban ofrendas, y en una buena cosecha les llevaban lo mejor de las cosechas para que en la siguiente cosecha ese Dios de las cosechas los bendijera. Les llevaban al Dios del viento y la tempestad ofrendas para que no echara a perder sus cosechas o sus ganados. Pero de alguna manera parecía que esos dioses eran insaciables. Parece que esos dioses no tenían misericordia de ellos. Y la situación parece más difícil para esos pueblos antiguos. Entonces llegaban al punto, préstele atención, de tomar a sus hijos primogénitos y ofrecerlos en sacrificio a los dioses, para que les fuera bien en la próxima cosecha, para que les fuera bien en la próxima guerra. Alguien tomaba a su hijo primogénito y lo colocaba sobre un altar y lo sacrificaba a los dioses, para que los dioses tuvieran misericordia de ellos, para que los dioses fueran un poco benevolentes con ellos. Tenían diferentes maneras de sacrificarlos. Tan antiguo, miles de años atrás. Pero si venimos aquí a nuestro continente, seguramente usted vio en algún momento un documental acerca de las tribus que estuvieron por mucho tiempo en el Perú. Y específicamente a ellos les encontraron entre todas sus ruinas y todos los descubrimientos que hacen arqueológicos alrededor de toda esa situación. Encontraron muchos cuerpos de niños, los cuales estaban envueltos en sábanas que fueron ofrecidos a los dioses. Y los ofrecían de esa manera. Estas tribus ofrecían también sus niños por asfixia, también una costumbre antigua, para que el niño muriera lentamente. Y escúchelo, y el dolor de ese niño asfixiándose lograra tocarle el corazón a esos dioses para que les diera de algún momento un toque de bondad y de benevolencia. Así que terminaron los seres humanos entregando sus hijos y ofreciéndoles sus hijos, sus primogénitos, a los dioses, para que los dioses no mantuvieran tan enojados. Algunos los pasaban por el fuego. Y entre ese contexto hay una ciudad muy antigua, la ciudad de los caldeos, el país de los caldeos. Y había una ciudad llamada Ur, y de Ur de los caldeos hay un hombre al cual Dios le puso los ojos encima, y con ese hombre se ejecutaría el plan. Así que este hombre está muy acostumbrado a ver
cómo seguramente sus familiares y cómo sus amigos y cómo sus antepasados han sacrificado niños para calmar la ira de los dioses. Y Dios le llama. Y se va él, un hombre llamado Abraham, con su esposa Sara. Y Dios les promete que les daría un hijo, y les dio un hijo al pasar del tiempo, ya en su vejez. Y cuando ese niño ha crecido un poco, Dios le habló y le dijo: Abraham, sacrifícame tu hijo. Y Abraham no tuvo ningún problema, porque él sabía que los hijos se le sacrificaban a los dioses. Así que él va y toma a su muchacho y también lo va a sacrificar. No va a dudar que es un acto de fe, claro que sí. Pero todavía hay algo en su corazón, de su cultura, de la cultura pagana de la que viene. Y coloca a Isaac sobre el lugar del sacrificio. Y cuando levanta el cuchillo y va a matar a su muchacho para sacrificárselo a ese Dios que me llama y me dice que va a hacer algo conmigo y que apenas él está conociendo, le dice que le entregue su hijo y se lo va a entregar en sacrificio. Y cuando va a matar a ese muchacho, una voz del cielo le dice: Abraham, Abraham, no lo hagas. Sé que no me vas a rehusar tu muchacho, pero quiero enseñarte algo, Abraham. Así no funciono yo. Yo no soy como los dioses paganos que necesitan, que se supone necesitan los chicos sacrificados. No me sacrifiques el tuyo, sé que lo harías, pero quiero enseñarte algo. Yo no necesito a tu hijo. Y por eso dice que apareció un cordero enredado de la nada. El Dios que provee, dice Abraham, el Dios proveedor del cordero. Y ahí aparece un cordero enredado, y en vez de su hijo pone el cordero en el lugar del sacrificio, y sacrificó un cordero ese día y bajó con su muchacho. Dios no le dijo que le dejara a su hijo, más bien le entregó un cordero. Ahora ya no era el sacrificio de los niños agradando a los de arriba, sino que de arriba se escuchó una señal: no me des a tu hijo. Seguramente porque en el futuro Él nos daría su hijo. Pero sí le dio un cordero. Le da un cordero. Más adelante en la historia vamos a encontrar al pueblo de Israel, al cual, para la expiación de sus pecados, ellos tendrían que ofrecer un cordero. Pero antes de que salieran de la esclavitud de Egipto, la noche que habría libertad para ellos, dice el texto que Dios les dijo al pueblo de Israel que cada familia tomara un cordero y lo sacrificara. Lo prepararían en casa, lo comerían en casa. Fue la instrucción. Y se le dijo también: y la sangre del cordero, de ese cordero que cada familia habría de sacrificar, dice: con esa sangre ustedes van a untar los dinteles de las puertas, de la puerta principal, porque esta noche pasará el ángel de la muerte. Y donde el ángel de la muerte vea que el dintel tiene sangre del cordero, el ángel de la muerte no entrará. Así que ese día, esa noche, cuando vino el ángel de la muerte a Egipto, dice que todos los primogénitos de Egipto murieron, incluido el del faraón. Pero los de Israel no, porque la sangre del cordero y el cordero que ellos habían comido en casa era el cordero de la Pascua, el cordero de la libertad, el cordero de la protección, el cordero de la esperanza, de la salvación, de la restauración de un pueblo que vivía en esclavitud. Sí, era la señal de la liberación. Se ofrecía un cordero perfecto, un cordero sin defecto luego en el templo, y cada persona lo que hacía era llevar el cordero por su pecado, y se sacrificaban muchos corderos, es lo que nos explica el Antiguo Testamento, que fueran saludables, que no tuvieran ningún defecto, que fuera lo mejor de la manada. Pero esos corderos, ese cordero de Abraham, ese cordero pascual en el pueblo de Israel, y los corderos que Israel siguió sacrificando, no eran más que la sombra o el símbolo del sacrificio del cordero que vendría después, es decir, Cristo. Y creo que el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 6 y 7, habla acerca del cordero que vendría. Isaías se mueve en el contexto de los corderos sacrificados, pero Isaías se refiere a uno que vendría. Por favor, preste atención a esta lectura, como el profeta Isaías lo dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo qué?
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Juan lo sabía. El pueblo judío lo sabía, sabían la historia, sabían toda la historia alrededor del cordero. Por eso cuando Juan dice, miren, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos miraron. ¿Entenderían? Sabían de qué se trataba. Conocían la profecía de Isaías. Conocían lo que decía la Escritura acerca del Mesías que iba a venir después. Pero sí podemos estar seguros que Juan el Bautista, sí que lo sabía. Y dijo, miren al Cordero. Y es que eso es lo que en Navidad todos nosotros y todas las familias debemos mirar. La Navidad tiene que ser vista desde la perspectiva de la Escritura. No estoy diciendo que el Cordero sea malo, no estoy diciendo que la cena que tengan preparada para mañana es malo, no, de ninguna forma. No estoy hablando de que si quiere ponerse algo nuevo o compró algo nuevo para esa temporada sea pecado, no, de ninguna forma. Solamente que necesitamos otra vez a la luz de la Escritura volvernos a referenciar y darnos cuenta qué es lo verdaderamente relevante, qué es lo trascendental, qué es lo que trasciende los linderos de la eternidad y qué es lo secundario que nosotros de alguna manera hemos vuelto primario. Sí, porque por estos días pueden haber padres, seguramente alguien esta mañana estará triste porque supo que su tía va a brindar en casa pavo relleno. Y ellos tienen en sus casas papa rellena. Y pues hombre, de comer mañana papa rellena. Y la papa rellena, ¿qué le ponemos en la mitad? Huevo. Y una cosa es que usted encuentre un huevo tibio en una papa rellena. Otra cosa es que usted encuentre un pedacito de huevo en un pavo relleno. El huevo es el mismo, pero cambia, ¿sí o no? Cambia. Pero ¿cómo de alguna manera tendremos tantos padres tristes porque lo que tienen es papa rellena en casa? Yo lo que quiero decirles esta mañana es que no es papa rellena, no es pavo relleno, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ya está ahí. Y ese lo rebasa todo, absolutamente todo. Así que podríamos bajarle un poquito a esa angustia de los regalos. Que si no hay regalo, que si no compro, que si no puse, que si no pude comprar, que si no le pude dar. Para aquellos que no se trata de comprar. Hablaba después del primer servicio con alguien que sé que tiene dolor en su corazón porque ahora mismo está llorando a un ser querido que perdió. Pero me decía, gracias porque la Navidad tiene que ver con el Cordero, ni aún con el ser amado que yo lloro, sino con Él. Dijo, y eso me da paz, eso me consuela, porque hace que mi dolor disminuya y la paz se incremente. Miren al Cordero, fíjense en el que tienen que fijarse, coloquen la mirada en el que tienen que colocarla. Préstenle atención a lo que es verdaderamente relevante en Navidad. Lo relevante de la Navidad no es la prima de la Navidad. Y usted dirá, pastor, yo ni prima recibo, yo recibo a la prima que viene de Pereira. No importa cuál prima sea. De pronto esa es la única prima que usted va a recibir en esta temporada, la prima que viene de Bogotá. Pero es más que eso. Es más que eso. Hay alguien tan trascendental como Juan que nos dice, miren al Cordero. Y esto lo cambia todo. Porque puede ser que en la mesa ni papas y huevos tibios haya, pero el Cordero está ahí. Y ese mismo Cordero fue el que dijo, coman que este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Coman. El Cordero que tenemos que mirar, al que tenemos que volver a mirar, al que tenemos que fijar nuestra mirada. El Cordero que viene a nosotros
para resolver nuestro problema interno y eterno. Ese es el Cordero trascendente. En el Antiguo Testamento eran muchos corderos, pero Juan el Bautista dice, miren el Cordero, porque es uno. Porque solo hay salvación en uno, en Cristo, el Cordero de Dios. No dijo, miren la manada de corderos que quitan el pecado del mundo, no. El Cordero. Entre muchos corderos, el mayor Cordero, Cristo, único, el Cordero. Cada uno estaba acostumbrado en ese contexto a llevar su propio cordero para el sacrificio. Pero aquí no tendrían que llevar el cordero, sino ir hacia el cordero. Porque ahora es Dios, como lo hizo con Abraham, aquí es Dios proveyendo el cordero. Por favor, présteme atención. No somos nosotros ahora dándole algo a los dioses para que hagan algo por nosotros. No es que le ofrezco, que le pongo, que le enciendo para que se agrade y me mire. No, es que el cielo se abrió para darnos a nosotros el mayor regalo. Y viene de allá para acá y nos dieron al cordero. Por eso el video que veíamos ahora, el mayor regalo, ya lo recibimos y ese es Cristo. En el Antiguo Testamento el cordero expiaba, cubría, pero aquí Juan dice, este lo quita, lo borra y se le olvida. Él es el que quita el pecado del mundo, quita el pecado. El Cordero de gracia que viene a visitarnos en nuestra desgracia. Porque otra vez tenemos que recordar que este Cordero viene en medio de la desgracia humana que se llama pecado. Eso que a usted y a mí tanto nos gusta hacer, pecar. Eso que nos sabe tan bueno, pecar. Pero que Juan dice, nos echa a perder. Pero vino el Cordero, Él quita el pecado. Todos los pecados, todos están incluidos en ese quitar. Todos están incluidos. Este Cordero es suficiente para todos. Y este Cordero se hace efectivo en todos los que creen. Este Cordero es el Cordero para nuestras familias. Este es el Cordero para nuestros amigos. Este es el Cordero para nuestros compañeros de trabajo. Este es el Cordero aún para nuestros enemigos. Porque aún por nuestros enemigos, el Cordero murió en la cruz. Todos podemos estar ahí en el amor del Cordero, en ese principio de sustitución, en ese proceso de esa gracia y de esa bondad que hemos recibido. ¿Qué quita el pecado? ¿Cuál pecado? Seguramente ese que se genera desde el huerto del Edén, la independencia, que da como resultado el egocentrismo en nuestro corazón. El querer de alguna forma vivir sin Dios, ignorando al Señor, tratando de vivir una vida en la cual parece que Dios no existe, aunque sabemos que existe, pero hago de cuenta que no existe. El pecado de la religiosidad. Ese pecado que los fariseos escucharían y tendrían que arrepentirse. Ese pecado de nosotros creer que es por las buenas obras que nosotros podemos alcanzar la salvación, cuando es por la obra del Cordero que quita el pecado del mundo. Y es ese Cordero dispuesto para usted y para mí. Ese Cordero servido, ese Cordero expuesto, ese Cordero entregado, ese Cordero sacrificado, ese Cordero que ahora está vivo, y es el Cordero que todos nosotros necesitamos para tener vida plena y tener vida eterna. Miren a Cristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Tu pecado, mi pecado, que lo quita absolutamente todo, para decirnos que podemos iniciar una nueva historia. Una historia de los salvos, una historia de los amados, una historia de los reconciliados, una historia de los que no solamente son creación, sino también hijos.
La historia del Cordero, y en esta Navidad, eso es lo que nosotros tenemos. Y por eso todas nuestras canciones y nuestra adoración tiene que ver con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de los que creen, de los que reconocen su desgracia, su oscuridad espiritual, su muerte espiritual, su necesidad de Dios. Y pueden venir a Él y encontrar en Él lo que solo Él nos puede dar. Tú y yo necesitamos en esta Navidad al Cordero, y Cristo es el Cordero de la Navidad. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.